En el caso de la niña, eh, el proceso del complejo de Edipo es más tortuoso, es más complicado y recibe el nombre de complejo de Electra. La niña inicialmente, como el niño siente el amor hacia la madre, que es tradicionalmente quien la cuida, quien se ocupa de ella cuando es recién nacida, y desde que es recién nacida, y hostilidad hacia el padre, que es siempre un rival en el afecto. Pero con el paso del tiempo, la niña descubre justamente en la fase fálica que ella no tiene eh, pene y entonces va a culpar inconscientemente a su madre de esa falta, de esa ausencia. Y entonces, en vez de amar a la madre y odiar al padre como el niño, lo que hace es retirar el amor de la madre y proyectarlo sobre el padre. Y entonces empieza a sentir hostilidad hacia la madre. El resultado es finalmente inverso al del varón. Lo mismo en su estado de latencia posterior de la sexualidad, la niña tendrá que hacer una adecuada digestión de esa situación y cuando recupere su sexualidad en la adolescencia, pues tendrá una personalidad tendente a la neurosis o lo contrario, normal, dependiendo de si ha sabido o no aceptar que ha de renunciar al amor hacia el padre y que ha de respetar que el padre es de su madre y no de ella. Lo mismo ocurre con el niño. Bueno, pues eh, el siguiente grupo de teorías dentro de estas teorías intrapersonales son las de los humanistas. Maslow y Rogers, Carl Rogers, son los dos autores que se tratan. Maslow, ya sabéis que defendía que hay en nosotros una especie de vocación interna que es personal, que está en cada uno desde el principio y que ha de desarrollarse. Hay una demanda hacia la realización de esa vocación interior que nos llevaría hacia la autorrealización. La satisfacción de esa necesidad de autorrealización está dentro de una pirámide en el vértice. Es necesario que previamente vayamos escalando las alturas de la pirámide y satisfaciendo las necesidades, digamos, anteriores, desde las necesidades fisiológicas a las de seguridad, a las de reconocimiento, las de afecto, las necesidades de carácter de reconocimiento social, hasta llegar finalmente al grupo de necesidades que tienen que ver con la autorrealización y en las cuales podremos decir que si las podemos satisfacer, pues entonces hemos llevado una vida eso, realizada. Si no hemos superado las necesidades de la parte más baja de la pirámide, nuestra capacidad para la autorrealización se verá siempre coartada, mermada, tirada otra vez hacia esas necesidades no satisfechas y por lo tanto muy dificultada, se hará de una manera muy complicada. Eh, en- Carl Rogers es otro psicólogo humanista que también sostiene que hay un sí mismo en cada uno, que nos acompaña siempre y que requiere de su realización. Es autor de una terapia que trata de evitar la palabra paciente, primero sustituyéndola por cliente y luego por persona. Hay en nosotros una vocación de realizar nuestra persona, nuestro ser personal y para ello el terapeuta con sus pacientes, clientes o personas, en las diversas terminologías que va utilizando Rogers, ha de ser entendido, escuchado,
se ha de tener con una relación espontánea y natural, humana, y todo esto le ayudará mucho más que si el médico, el psicólogo, está puesto en una posición, digamos, de vigilante, de prescriptor de una determinada conducta programada, etcétera. El hombre, el ser humano es, al modo como lo entendía Rousseau, según Rogers, bueno por naturaleza, y lo único que hay que hacer es permitir y alentar a que ese sí mismo que es bueno por naturaleza, en principio, se desarrolle. Las siguientes teorías son teorías intrapersonales que atienden a los tipos y otras que atienden a los rasgos. Las teorías de los tipos son muy antiguas, se remontan a los griegos, eh, Hipócrates y luego Teofrasto, basado en los estudios hipocráticos, habrían entendido que los seres humanos contienen una serie de fluidos y que ligados a la primacía o mayor cantidad de estos fluidos surgirían determinados temperamentos. Hay cuatro tipos de fluidos para construir estas personalidades en función de los temperamentos, que son el, la sangre, la flema, la bilis negra y la bilis amarilla. Entonces, si predomina en nosotros, digamos, la sangre, tendremos un carácter sanguíneo, un temperamento sanguíneo, que diría Teofrasto. Si lo que predomina es la bilis negra, pues seremos melancólicos, nostálgicos. Si predomina en nosotros la bilis amarilla, seremos coléricos. Y si es la flema, pues tendremos un carácter, pues eso, flemático, secundaria completamente, demasiado prudente, excesivamente prudente, prevenido, etcétera. Esta teoría de los tipos verdaderamente no tiene no tiene un aplauso hoy en día. Dejó de tenerlo hace mucho. También la otra teoría de tipos clásica, que ha sido una teoría elaborada en el siglo XX por autores como Kretschmer y como eh, Sheldon, que han tenido influencia incluso en la criminología, eh, pues han pretendido eso, caracterizar la personalidad en virtud de nuestra constitución anatómica. La distinción en endomorfos, mesomorfos y ectomorfos, que es la distinción que hace Sheldon, pues es de este tipo. Y los endomorfos, por ejemplo, serían más proclives. Los endomorfos son los individuos más gorditos, más redondeados. eh, Son proclives en las psicologías, según dicen estos autores, a, por ejemplo, sufrir trastornos mentales del estilo de los maníaco-depresivos. Mientras que, por ejemplo, los mesomorfos, que son los sujetos más musculados, eh, son individuos pues que suelen ser más belicosos, y ahí habría mayor número de personas en la cárcel de este tipo que de los otros dos. Los ectomorfos serían individuos de constitución más alargada, más altos, más esbeltos, pero por ejemplo con el pecho sin pecho, los hombros caídos o estrechos, y serían, digamos, un aspecto más intelectual, menos atlético que el mesomorfo, y más alejado, claro, de la forma redondeada del gordito o gordita que supone el endomorfo. En realidad, esta
clasificación en 3 tipos humanos no es ajena de ninguna manera a la historia del pensamiento occidental. Si pensamos, por ejemplo, en las clases sociales de la República de Platón, nos encontramos otra vez una división en 3 tipos de seres humanos. Uno intelectual, que más o menos sería equivalente a este ectomorfo. Otro más dedicado, digamos, al combate, que sería el mesomorfo, es la clase militar en la República, y el endomorfo, que sería pues el hombre más vulgar de aspecto, dedicado al trabajo, que hace las veces de los artesanos de esta República platónica. Posterior a estas teorías de tipos están las teorías de rasgos, aún dentro de las teorías intrapersonales. Y dentro de las teorías de rasgos, en el libro se nos mencionan las que elaboró Heyman y Lesene. Lesene, en su elaboración de personalidades, utilizó 3 rasgos que combinados daban lugar a diferentes personalidades. Entonces estos 3 rasgos eran la resonancia, la emotividad y la actividad. Tuvieron un gran eco, una gran importancia y una gran repercusión en los tipos de test para la personalidad que se utilizaron en España en las décadas de los 60 y 70 del siglo XX. Después de estas clasificaciones de Heyman, Lesene, se mencionan en el texto las clasificaciones de Eysenck y Cattell, que utilizan más rasgos para constituir tipologías semejantes. De todas las teorías de rasgos, digamos que hay, la más vigente, la que tiene más valores, la que llaman de los 5 grandes, los Big Five, que también se llaman la teoría de Océano, Canoe, que son acrónimos. Y estas teorías lo que hacen es clasificar a los sujetos en 5 tipos de personalidad según se posicionen en relación a estos 5 aspectos o rasgos. El ser extravertido o